empieza a trabajar tan rápido. Cuando estoy ahí, yo gritaba. Oiga, qué llanto de dolor, llanto de desesperación. Yo gritaba y recordaba y le decía: Señor, Señor. Es que hubo una ocasión en la cual había leído un documental, y aquel documental, hermano, que había leído, decía esto. Dice que cuando los norteamericanos dijeron: vamos a explorar a ver qué hay en la luna, dice que los rusos, los soviéticos, dijeron: bueno, norteamericanos a la luna, los rusos soviéticos, vamos a explorar a ver qué hay en el centro de la tierra. Dice que querían escuchar los sonidos que hacía la tierra. Cuando dice que aquellos rusos soviéticos, dice que empezaban a meter aquellos aparatos gigantes, hermanos, que empezaban a taladrar. Dice que llega el momento en el cual aquellos aparatos gigantes, dice que empezaron, hermanos, a darse cuenta que aquel aparato, hermanos, ya había, hermanos, lo que son las placas tectónicas. Ya habían removido aquellas placas tectónicas. Cuando de repente se dan cuenta que aquel aparato ya empezaba a zumbar en hueco. Dice que cuando lo sacan, ellos acá arriba tenían unas bocinas. Pero dice que empezaban a meter aquellos aparatitos muy sofisticados. Micrófonos. Aquellos aparatitos muy sofisticados. Micrófonos. Los micrófonos para escuchar qué era el sonido de que hacía, hermanos, la tierra. Pero cuando se dan cuenta que aquel aparatito, cuando ya estaba muy abajo, se daban cuenta que acá en las bocinas se escuchaban gritos, lamentos, dolor, desesperación. Y ahora que yo estaba ahí, yo le gritaba y le decía: Señor, Señor, no es que yo haya querido explorar qué había en este lugar. Ahora había caído en el núcleo interno, en ese lugar donde había dolor, había desesperación. Ahí en ese lugar donde era una prisión de oscuridad, donde solamente antorchas humanas eran lo que alumbraban aquel lugar de oscuridad, de tinieblas. Cuando yo empezaba a gritarle: Señor, Señor, no es que yo haya querido venir a explorar qué había en este lugar. ¿Qué me pasó? ¿En qué me descuidé? ¿En qué fallé? Y todo tan rápido. Me llevaban y me proyectaban aquella grande pantalla. Cuando decían: María, esta fue tu vida. Ahí me dijeron todo, cómo había sido toda mi vida. Desde mi niñez, bueno, todo empezaba como una película. Luego, hermanos, empezaba a proyectarse una grande balanza. En aquella grande balanza pude darme cuenta que decía: María, hiciste estas cosas buenas, hiciste estas obras buenas. Y aquello se depositaba en aquella balanza. Llegaba el momento en el cual en aquella balanza empezaba a tener un movimiento entre sí y no. Pero aquella balanza, cuando estaba en este movimiento, de repente dice María: pero también recuerdas que hiciste esto, que no me gustó, que no me agradó. Y empezaba a decirme, cuando volvían a depositar en aquella balanza, llegaba aquella balanza en este movimiento entre cosas buenas y cosas malas. Cuando yo miraba este movimiento en esa balanza, yo decía: Señor, la balanza tiene que dar más en las cosas buenas. La balanza tiene que dar más en las cosas buenas, porque si la balanza da más a las cosas malas, no sé qué vaya a pasar conmigo, no sé qué vaya a suceder conmigo en este lugar. Mira, por favor, esa balanza tiene que hacer su movimiento hacia las cosas buenas. De repente aquella pantalla se apaga y ahí recordé donde habla el Señor y nos dice que a cada uno
nos va a pesar en balanza. Y ahí está